mal. Bueno, ¿a todos les dijo? Bueno, ahora sí, entonces ya estamos grabando y como dijimos recién, damos inicio formal a esta segunda jornada que organiza el Grupo de Estudios Plotinianos. Mi nombre es Malena Tonelli, a mí me toca presentar esta jornada y voy a estar a cargo de la primera de las exposiciones, pero antes voy a decir 2 o 3 palabras muy breves acerca de nuestro grupo y de las intenciones que tenemos para hoy. El GEP, el Grupo de Estudios Plotinianos, viene trabajando hace ya algunos años en una traducción conjunta del Tratado 5.4, de la Eneada 5.4 de Plotino, que es el objeto de estudio de la jornada de hoy. Este grupo tiene radicación en el Instituto de Filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras, en rigor en la sección de Estudios de Filosofía Antigua, y se encuadra en el marco de un UBASIP dirigido por la profesora María Isabel Santa Cruz, que tiene por nombre Conocimiento de sí y alteridad en Plotino, aspectos metafísicos y antropológicos, apropiación y resignificación de la filosofía de Platón. Como los que ya asistieron a la jornada del año pasado nos conocen, saben que es la primera vez, al menos en muchos años, corríjame Marita, que hay un proyecto o así que se concentra en la filosofía de Plotino. Si bien Plotino siempre estuvo presente en las investigaciones anteriores, tal vez era en conjunto con Platón, Aristóteles y Plotino acá, el trabajo se concentra en la filosofía plotiniana, por supuesto atendiendo, porque no hay otra manera, acaso, de estudiar a Plotino en las doctrinas precedentes, especialmente en las de Platón. Entonces, con este marco institucional, nosotros proponemos esta segunda jornada, y como todo lo segundo supone un primero, el año pasado fue la primera, en la que nos beneficiamos mucho. En esa ocasión, cada uno o cada una de los y las expositores y expositoras trabajamos desde el aspecto más bien filológico, a propósito de los problemas que trae, los problemas interpretativos que trae una traducción, cómo puede contribuir o condicionar alguna interpretación filosófica. En esta oportunidad, las exposiciones van a girar en torno a este mismo tratado, pero desde una perspectiva ya no tan apegada a la letra o al problema de la traducción, nunca va a quedar afuera el tratamiento del texto, pero desde una perspectiva acaso más argumentativa o conceptual. Dicho esto, puedo empezar para no extenderme demasiado con mi trabajo, que, como dije hace un ratito, me toca, por la elección del tema, va a atender a la primera sección del tratado, por eso me toca también presentar la jornada. El trabajo se llama La inefabilidad del principio, palabras sobre lo uno en la Eneada 5.4. Lo que voy a tratar de mostrar en esta breve exposición, espero que sea breve, es que en la primera parte del tratado, Plotino debe argumentar a favor de que el principio de lo real sea una unidad. Esto no es un acuerdo generalizado, sino que tiene que ver con la lectura que yo propongo. Dicho de otro modo, en el inicio se esfuerza Plotino por ofrecer una justificación razonada de su principio uno. Esto es así porque en virtud de las notas características de lo uno, su permanencia, su no ser, su incognoscibilidad, etc., podría pensarse en la imposibilidad de que lo uno genere algo que sea principio de algo. De este modo, el tratado se articula en 2 momentos: la caracterización de lo uno como principio y la demostración del modo en que éste genera. Como dije recién, para llevar adelante esta tarea, Plotino debe conciliar afirmaciones que aparentan inconsistencia: la simplicidad y la permanencia de lo uno por una parte y su capacidad productiva por otra. La estrategia de Plotino, propongo, parece clara. Afirma la unidad absoluta como principio, no solamente sin huir de sus características, sino que al contrario, las establece como fundamento mismo de su poder generativo. Sería algo así como, porque es simple, porque es autosuficiente, eso podría implicar algún tipo de infertilidad, pero sin embargo, porque es así, justamente es que genera. Si esto es así, nos sorprende entonces que hable de algo inefable, que afirme características de algo incognoscible, que algo que no es ni ser ni inteligencia genere al ser y a la inteligencia. Ahora bien,
¿Sobre qué bases Plotino se permite hablar de algo que él mismo afirma es inefable? En la primera parte de mi exposición ofreceré algunas mínimas precisiones a partir de unos pasajes de las Eneadas acerca del modo en que opera el alma, es decir, el modo razonado en que el alma opera. Y en la segunda intentaré aplicar ello al análisis de las primeras líneas del Tratado 5.4 para mostrar que allí Plotino se vale de una estrategia racional para persuadir de la necesidad de hablar de lo uno, pues es él un principio productivo, aun cuando no se puede conocer ni nombrar. Entonces, dando inicio a la primera parte que anuncié recién. Es muy difundido que Plotino se vale de diferentes estrategias para referirse a lo uno o al bien. De eso también va a hablar la profesora Santa Cruz y Gabriel Martino en lo que sigue de este primer bloque de la jornada. Imágenes, un lenguaje que advierte que es inapropiado, etc. Yo tomaré una de ellas, de las estrategias, que es el argumento racional, para proponer que no solamente es un camino de investigación, sino también es una estrategia persuasiva. Intentaré mostrar cómo, en otros tratados, se esfuerza por establecer la validez racional del discurso para referirse a cosas que lo exceden. Evidentemente, es algo que preocupa a Plotino y es motivo de varios análisis a lo largo del corpus. Bueno, por cuestiones de espacio y de tiempo, solo me referiré a unos pocos de los muchos que podemos encontrar en las Eneadas. Uno de ellos es un pasaje, es un capítulo bien interesante del que yo tomo solamente un pasaje, que es el 14, el capítulo 14 de la Eneada 5.3. 5.3 es un tratado, se supone, del último bloque, el número 49 en el orden cronológico, y van a ver que yo navego en los distintos, en distintos momentos, se supone, de composición. En este caso, el 49, después voy a usar el 23, y 5.4 se supone que es un tratado de la primera etapa. Entonces, el textito que traje del tratado 5.3 dice: ¿cómo entonces hablamos sobre él? Sobre lo uno, ¿no? Sobre él, sin duda, algo decimos, pero no podemos, sin embargo, expresarlo en sí mismo, y de él no poseemos, conocimiento ni pensamiento. ¿Cómo entonces hablamos sobre él si no lo poseemos? Que no lo poseamos por vía de conocimiento, ¿significa empero que no podamos poseerlo de ninguna manera? No, porque lo poseemos de un modo tal que nos hace posible hablar sobre él, aunque no expresarlo en sí mismo. Decimos, en efecto, lo que no es, pero no podemos decir lo que él es. Hablamos entonces sobre él a partir de lo que le es posterior. Nada nos impide poseerlo, aunque no podamos expresarlo en sí mismo. Fin de cita, la traducción es la de Coligüe, a cargo de Santa Cruz y María Inés Crespo. Como explican ellas, hay aquí una distinción entre hablar de él y hablarlo. Podemos referirnos a él mediante negaciones o atribuyéndole simultáneamente predicados contrarios, es decir, colocándolo por encima del principio de no contradicción. Siempre la base de esas predicaciones inapropiadas o inconsistentes es aquellas otras proposiciones que se ajustan a la estructura racional y que sí podemos atribuirle a lo que es posterior. Ahora bien, ¿por qué es legítimo hablar de él a partir de lo que le es posterior? Evidentemente, debe darse por sentada alguna continuidad entre aquel y lo que de él deviene. Por una parte, esa continuidad podría estar dada por el hecho de que en el esquema plotiniano el efecto está contenido en la causa. Si el efecto es algo que es, debe haber algo tal, de algún modo, en su causa. A su vez, si hay algo posterior que tiene la facultad de pensar, algo así debe haber, de algún modo, en el principio. Esto implica que hay una garantía. Si queremos proponer un principio, debemos atender no solo a cómo las cosas son o a qué son, sino también cómo operan, en qué consiste su actividad. Y parece que nadie negaría que hay algo tal como la actividad de pensar o la actividad de decir. Si esto es así, desde el punto de vista de la operación cognitiva, Plotino debe establecer también esa continuidad, no solo transversal, es decir, entre aquel que aprende y el objeto que es aprendido, sino también vertical, sería entre el efecto que aprende y su principio que el objeto intenta aprender. En el comienzo del tratado 6.5, el 23 en el orden cronológico, explica Plotino por qué nadie rechazaría una sentencia paradójica.
lo inteligible es indivisible y está presente en todas partes. 6.5 está en continuidad con 6.4, son dos tratados, primera y segunda parte, que Porfirio tituló, con esas citas del Parménides, que el ser siendo uno y el mismo están todo a la vez en todas partes, para ubicarlos. Ahí, al inicio del Tratado 6.5, dice, y cito, esta es la traducción de Igal, yo la modifiqué un poquito, dice Plotino, que lo que es uno y lo mismo numéricamente está entero a la vez en todas partes, lo declara una noción presente, una ennoia, en todos los hombres, cuando, en virtud de una tendencia espontánea, hablan del Dios que hay en cada uno de nosotros como de un solo y mismo Dios. Y si nos abstuviéramos de preguntarles el cómo y renunciáramos a someter esa opinión al examen de la razón, se limitarían a asegurar que es así y a poner en acción este pensamiento, esta dianoia, haciendo hincapié en la unidad y en la identidad, y ni siquiera tratarían de desprenderse de esta unidad indecisa. En este argumento, Plotino da por sentado que hay algo divino en nosotros, el nous, y que ello nos conduce a aceptar aquello que tal vez la razón rechazaría. Que hay algo uno que está presente en todos, parece ser una afirmación inmediata, anterior al examen racional, una creencia arraigada. Y el origen de esa creencia es una estructura constitutiva de nuestra razón que es anterior a ella. En el capítulo 2 dice, la razón, logos, en cambio, trata de someter a examen el razonamiento que vamos exponiendo. Pero como la razón no es algo uno, sino algo dividido, y como se sirve para su investigación de la naturaleza de los cuerpos y toma de ella sus principios, por eso divide el ser, la usía, considerando que es como la de los cuerpos y desconfía de su unidad, debido a que no ha emprendido la investigación a partir de los principios apropiados. Nosotros, en cambio, para poder razonar acerca de la unidad y del ser absoluto, debemos adoptar principios apropiados para la persuasión, esto es, principios inteligibles aferrados a seres inteligibles y a la usía verdadera. En el comentario a este pasaje, Milson y Strange afirman que la explicación de la desconfianza de la razón es que, entre otras cosas, el poder del razonamiento es en cierto sentido doble. Una parte deriva sus principios de la naturaleza de los cuerpos, otra parte de la naturaleza de los inteligibles. Entonces, así como el alma debe valerse de los principios que corresponden cuando explica lo sensible, debe valerse de los principios apropiados cuando aborda lo inteligible. De ese modo, no desconfiará de este tipo de afirmaciones que a la razón le resultan desconcertantes. Yo quiero hacer mínimamente un hincapié o llamar la atención sobre esta idea de que es la razón la que desconfía. Por lo tanto, a la razón también hay que persuadirla. No es que solamente se persuaden esos aspectos del alma o del individuo pasibles de ser seducidos por su poca capacidad cognitiva o crítica, sino que a la crítica hay que persuadirla con una persuasión adecuada, acorde a las estructuras que necesita la razón para poder convencerse. Ahora, la pregunta es, ¿qué ocurre cuando la razón aborda aquello que no es ni sensible ni inteligible? Y acá traigo un pasajito del capítulo 9 del Tratado 3.8, en donde Plotino, en ocasión de explicar que el nous no es primero, sino que viene de un principio que no es inteligencia, dice, la cita comienza en la línea 18 del capítulo 9. Dice Plotino, porque aunque digamos de lo uno, que es el bien y que es simplísimo, no diremos nada claro y distinto, aún diciendo la verdad, mientras no tengamos en qué apoyar nuestro pensamiento, nuestra dianoia, al expresarlo. Además, como el conocimiento de las demás cosas se origina mediante la inteligencia, y como la inteligencia no la podemos conocer sino por la inteligencia, ¿con qué intuición inmediata, no, con qué intuición instantánea podríamos captar a aquel, puesto que sobrepasa la naturaleza de la inteligencia? Resulta sumamente interesante, al menos para mí, que este pasaje precede un argumento acerca de la anterioridad de lo uno respecto de lo que él genera,
y a su vez hace hincapié en este contexto en su simplicidad. Dice algo así como, él es un principio que no es ni todas las cosas, ni ninguna de ellas en particular. Es decir, esta sentencia que tanto esfuerzo racional y suprarracional necesita. La advertencia, según parece, radica en una confianza racional. Si la operación de mi razonamiento admite y rechaza proposiciones, será porque hay una estructura anterior que lo fundamenta. Si es así, si es anterior y lo fundamenta, no puede circunscribirse a las mismas reglas de lo que le es posterior, como sostuvo en 6.5, en cada caso se debe partir de los principios apropiados, adecuados, propios. Pero a su vez, si hay algo que fundamenta a lo que fundamenta la razón, es decir, si hay algo que fundamenta el nous, debe aplicársele la misma dinámica. Por esto, ante la pregunta de cómo podemos captar a lo uno, en el pasaje de 3.8 continúa, con lo que hay en nosotros de semejante a él, pero aún en nosotros hay algo de él, o mejor, no hay un punto donde no esté él para quienes sean capaces de tener parte en él. Imbécil. En 6.5 partía de que todos tenemos algo divino que excede la razón y que nos hace tender, desear la unidad. Es evidente que esa continuidad operativa habilita a Plotino a redactar un discurso acerca de lo uno. Esto significa que si bien es cierto que desde el punto de vista del objeto es necesario que la razón se adecue a los principios apropiados, en su operar, que sigue siendo racional en cualquier caso, sea que el objeto sea inteligible, sensible, la confianza se deposita en el logos. De ahí que sea necesario admitir algunas cosas acerca de lo uno que, si bien ni el lenguaje ni la intuición intelectual habrían de comprender, son consecuencias, insisto, de una operación racional. A lo que voy es, la férrea persuasión de la razón no radica en lo que afirme respecto de un objeto sin más, sino que se basa en que nada de lo que se diga interrumpa el proceso de asociación racional entre proposiciones. Esta asociación estructural impide que alguna afirmación esté en desacuerdo con otra, porque esto iría en contra del propio operar de este tejer. Pero el acuerdo entre afirmaciones no resulta sin más de la huida de la contradicción, sino que la incluye si ella es una consecuencia coherente con otras afirmaciones que no se contradigan, que no contengan contradicción. El discurso se ve, no se vale de una estrategia unilateral. Referir el lenguaje sucesivo a aquello que excede la sucesión y la razón requiere de esfuerzo. Por eso Plotino, como dijimos antes, acude a diferentes estrategias, la vía eminencial, las imágenes, el lenguaje inapropiado, pero lo que a mí me interesa es que no descartan, mucho menos, el argumento racional. Se vale de él por un motivo triple. Es un lenguaje compartido y aceptado por todos tenemos ese componente. En todos y en cada uno de nosotros hay aquello divino y aquello uno. Lo que no es contradictorio es sumamente persuasivo. Y si las asociaciones son racionalmente coherentes, pueden incluso llegar a convencernos de contradicciones que se vuelven comprensibles y necesarias si se atiende al principio apropiado del objeto a investigar. Hasta acá entonces la primera parte de la exposición. Para mostrar esto, y me avanzo hacia la segunda, que ya es el análisis de la primera sección del Tratado 5.4, en donde Plotino habla de aquello de lo que no se puede hablar. Ustedes tienen, yo les envié, seguramente han recibido el texto griego, ¿no? Ahí no los veo, así que si me están contestando. Pero bueno, asumo que sí. Bueno, en el comienzo entonces decía, del capítulo 1, Plotino establece la necesidad en la sucesión. Es parte de una premisa que nadie rechazaría, teniendo en cuenta lo anterior. En cualquier sucesión habrá un segundo que provendrá desde un primero, y dice, y acá voy a exponer la traducción provisoria que estamos llevando a cabo en el grupo. Dice, cito, si hay algo después de lo primero, es necesario que ese algo provenga de él, es decir, de eso primero. Fin de cita. Ahora bien, eso que llamamos primero puede iniciar una cadena sucesiva o puede tener varios segundos simultáneos. Continúa el texto. O bien directamente
o bien que se remita a aquel a través de intermediarios, y que haya un orden de segundos y terceros, remitiéndose lo segundo a lo primero y lo tercero a lo segundo. Hasta ahí la cita. No nos da en lo inmediato muchas pistas acerca de si este algo que es después de lo primero proviene directamente o mediante intermediarios. No, yo no me voy a meter ahora con esa discusión, pero lo que sí es más claro es que acaso para decidirse por algún miembro de la disyunción, Plotino va a desplegar algunas características que debe tener eso primero si es que efectivamente es tal. Lo que me interesa mostrar es que a partir de esta afirmación general, adecuada absolutamente a la razón, Plotino explicará que aquel primero, si es primero en sentido propio, ya no puede ser de una serie cualquiera, sino de la serie. Porque si entendemos primero en sentido acabado, no podrá ser otra cosa más que principio. A continuación, Plotino desarrolla una explicación, un despliegue, un argumento de lo que dijo al inicio, que a su vez sirve para justificar su propia concepción, para mí, de la unidad como principio. Quiero destacar que los argumentos que ofrece presuponen que hay algo tal como algo primero, porque esto justamente es lo que afirmó al comienzo y nadie rechazaría. Lo interesante es que él va a intentar persuadir mediante la razón que eso primero tiene necesariamente un contenido, es lo uno, es el principio de lo real. Y ahora cito a partir de la línea 5, a continuación de lo de recién. Dice, pues es necesario que algo anterior a todo sea simple y que eso sea diferente de todo lo que viene después de él, que sea por sí mismo, no mezclado con las cosas que son a partir de él, y que a su vez pueda estar presente de un modo diferente en las otras cosas. Que sea realmente uno, que no sea algo y además uno. Es falso incluso decir que es uno. De él no hay discurso ni ciencia, de él efectivamente se dice que está más allá del ser. Fin de cita. A propósito de la relación entre estas características, que no está del todo claro, podría entenderse que la simplicidad es la nota distintiva de eso primero, y de ella, de la simplicidad, se derivan las restantes. Es decir, lo primero es simple, y por ser simple es necesario afirmar que es diferente de lo posterior, no está mezclado con ello, pero sin embargo está presente. También por ser simple no admite predicado, ni es posible conocerlo, pues está más allá de la usía y demás. Luego de esta enumeración de características necesarias, Plotino va a argumentar. Lo hace proponiendo qué ocurriría si se partiera de la afirmación contraria a la primera de aquella, la simplicidad, es decir, lo hace por el absurdo. Y continúa la cita. Pues, si no fuese simple, si no escapase a toda coincidencia y a toda composición, si no fuese realmente uno, no sería principio. Fin de cita. Rechazar la simplicidad implica rechazar que él sea primero. Hasta ahora no había llenado de contenido la sucesión o el inicio de la sucesión. Ahora sí vemos que es necesario que si hay algo primero, en sentido estricto, debe cumplir con los requisitos enumerados. Si cumple con aquellos, no puede sino ser principio. Pero no argumentó a favor todavía de que eso primero sea principio. Lo hará inmediatamente, y también por el absurdo, según como lo leo yo. Continúa. Y es lo más autosuficiente, por ser simple y primero de todo. Pues ciertamente lo no primero necesita de lo que lo precede, y lo no simple está necesitado de sus componentes simples para constituirse a partir de ello. Más aún, es necesario que algo tal sea un uno único, pues si hubiera otro de tal índole, ambos serían uno. Claro que no estamos hablando de dos cuerpos, ni de lo uno como primer cuerpo, pues nada que sea simple es cuerpo. Y el cuerpo se genera dado que el principio es ingénito. Y puesto que el principio no es corpóreo, sino realmente uno, eso será lo primero. Fin de cita. De que sea simple, mostrado antes y primero, deriva que es autosuficiente. Porque si se admitiera lo contrario, si se admitiera que es necesitado o deficiente, no se podría afirmar que sea primero y simple. Además es único, pues si se rechazara su unicidad, habría más de un 1-1 y eso es imposible. Finalmente sostiene que es ingénito. ¿Y cómo lo muestra? El cuerpo no es simple, el cuerpo se genera. Lo que es simple no se genera.
pero es el principio quien es ingénito. Por lo tanto, eso primero, si es simple, será ingénito y en consecuencia, principio. Como se ve, Plotino va sumando características a aquello primero, simple, único, ingénito. Todas ellas le caben a lo que es principio, de ahí que eso primero no pueda sino ser principio. Continúa el texto. Si entonces, después de lo primero hubiera alguna otra cosa, no podría ser ya simple. Será, en consecuencia, uno múltiple. ¿Y de dónde proviene esto? Lo uno múltiple pregunta, contesta, de lo primero. Y se refiere a ese primero que había aparecido en las primeras líneas del tratado. Entonces, cualquier cosa que venga después de lo primero será no simple, en sentido propio, y será generado. Plotino concluye entonces que del hecho de ser el primero de una sucesión, si es efectivamente primero, debe ser simple. Si es efectivamente simple, debe tener una serie de características que conducen a la razón a afirmar que es principio, a pesar de que, o más bien a causa de que, no es ser, es incognoscible, es inefable, etc. Para finalizar, quiero destacar que en la primera sección del primer capítulo de 5.4, Plotino argumenta a favor de su procesión hipostática. Parte del acuerdo de que en una sucesión hay primeros, segundos y terceros. Argumenta que eso primero debe ser simple, luego autosuficiente, único e ingénuo. Si eso es así, aquello primero debe ser principio. Ahora bien, si es principio, genera algo otro. Sin embargo, destaqué que aquellas características parecen incompatibles con la capacidad productiva. Lo que no es ser genera algo que es. Lo que es simple y permanece parece tener una actividad productiva. Esta aparente inconsistencia es el resultado de un proceso racional. De lo simple, sin mezcla, etc., se genera algo otro. Si esto es así, lejos de ser una inconsistencia, hablar de lo inefable no solo es posible, sino que también es necesario. De ahí que Plotino esté habilitado a explicar de qué modo lo uno genera, y a ello se abocará en el resto del tratado. Muchas gracias por la atención. Yo no los veo a ustedes, así que no sé si ahí están, ahora los veo. Bueno, espero que hayan podido seguir a pesar de que apreté el pie en el acelerador. Gracias. La idea es que todas las consultas, las preguntas o la discusión la aplacemos para el final del primer bloque, así que de inmediato ya le paso la palabra al doctor Gabriel Martino. Una breve presentación. Gabriel Martino es doctor en filosofía por la Universidad de Buenos Aires, investigador de CONICET, y es docente de la Cátedra de Historia de la Filosofía Antigua y de Sánscrito de esa misma universidad. Su trabajo, ya les digo, el trabajo de Gabriel se titula, acá estoy, Estrategias discursivas y sus implicancias ontológicas en la Eneada 5.4. Bueno, muchas gracias Malena, muchas gracias a todos. Es pienso, muy adecuado que yo exponga mi trabajo a continuación del de Malena, porque hay muchos temas en común y un poco siguiendo al estilo plotiniano de insistir y repetir con los temas, creo que es positivo, si bien con algunas diferencias de perspectiva, que repitamos e insistamos en algunos temas porque nos van a ayudar a tener una idea más acabada del tratado. Me pareció, bueno, obviamente disfruté mucho todo el trabajo que expuso Malena, pero les pido que retengan además esta reflexión que hizo Malena acerca de la estructura común que tiene la razón de todos los seres humanos y que el discurso racional apunta a persuadir, en virtud de esa comunidad racional, a el aspecto racional del ser humano, ¿no? Que también es un elemento que necesita ser persuadido, como explicaba con mucha claridad Malena. Yo voy a leer también, pero en algún que otro momento voy a proyectar
el trabajo porque me parece que va a ayudar a visualizar los punteos que voy a hacer. Bueno, entonces comienzo directamente. El escrito plotiniano al que dedicamos este encuentro es uno de los primeros de Plotino. Voy a anotar la hora, si tengo una idea de la hora en que empiezo. De acuerdo con el orden cronológico que nos transmite Porfirio, es el séptimo, que el filósofo habría compuesto antes de la llegada del discípulo editor a su lado. Se trata de una composición breve, que se caracteriza por su impersonalidad y por su discusión analítica del problema que aborda. En este sentido, se diferencia notablemente de otros escritos de la misma época. La carga emocional que nos transmite está muy atenuada y predomina en él un esfuerzo racional por explicitar razones y argumentos que fundamenten una determinada concepción del principio y de su relación con las realidades que de él dependen. No hay alusiones descriptivas del alma, de su impulso por elevarse hacia su principio y de despojarse de lo que la liga al mundo. Tampoco hay exhortaciones a buscar tal elevación, ni reproches por la tendencia de permanecer asociado en demasía con lo sensible. Faltan casi por completo las autorreferencias, y las pocas que hay, pocos nos hablan del hombre que redactó el tratado. Por estos motivos, no tenemos entre manos un testimonio personal del filósofo Plotino, como a veces ocurre con otros tratados, sino más bien un tratado filosófico que expone la concepción personal de Plotino, el pensador platónico. Estas características generales del tratado nos han motivado a realizar un breve examen de las estrategias discursivas que Plotino implementa aquí. Nuestra exposición analizará brevemente, en primer lugar, lo que podemos llamar procedimientos argumentativos y, en segundo lugar, la selección léxico-semántica que él trató de evidencia en su tratamiento del problema de la relación entre el principio y lo que de él depende. Entonces vamos a comenzar con esta primera parte, procedimientos argumentativos. Podríamos decir que una de las tesis principales que Plotino defiende en este tratado es que el primer principio no es intelecto, sino algo superior al intelecto. Como es sabido, tal tesis lo distancia de la concepción aristotélica del primer principio y también de la concepción que tenían la mayoría de los autores del llamado platonismo medio. Pero Plotino recurre en su escrito a diversas citas que toma con entera libertad, quitándolas de su contexto y que inserta en el tratado como si fueran un estribillo de una vieja canción conocida que resuena aportando legitimidad a todo el planteo plotiniano. Examinemos este primer procedimiento. Entonces ahora voy a compartir pantalla. Estamos en la segunda. La más significativa de las citas es la que Plotino toma de República, el Epékeina Tesusías. El término Epékeina, de hecho, aparece 7 veces en el breve tratado, combinado de distintas maneras. Entonces tenemos, bueno, dice, lo que es llamado más allá de la usía, el generante está más allá del intelecto, aquel era más allá de la usía, aquel o aquello, ¿no? Aquello es o está más allá de todas las cosas, aquello está más allá de la usía nuevamente, lo uno está más allá del ser, o no, está más allá de la usía, esto es del intelecto, y en último lugar, nuevamente, está más allá, o hay algo más allá del intelecto. Eso es lo que dice en la última. Algo está más allá del intelecto. Como podemos apreciar, los núcleos de los que Plotino predica la expresión platónica epékeina son togen, en 2 oportunidades, togenon, que sería lo generante, una vez, ekeino, aquello, 3 veces, y también algo. Y esto que está, o que es, más allá, epékeina,
lo está respecto de, o lo es respecto de la usía, en 4 oportunidades, de esas expresiones, del intelecto, en 3 oportunidades, y en una de las expresiones de todas las cosas. ¿Mm? Ahora bien, estas citas o alusiones son a su vez combinadas con otras citas o alusiones de una manera también significativa. Mencionemos primero la referencia al Parménides, que Plotino introduce afirmando, respecto de lo uno, que de él no hay ni logos ni ciencia. ¿Mm? Luego, relevante es la cita de Metafísica de Aristóteles, el capítulo 6 del libro primero, donde el peripatético estaría describiendo la doctrina platónica de los principios, lo uno y la díada. Plotino afirma que a partir de la díada indefinida y a partir de lo uno son las ideas y los números. Y dice, esto es el intelecto. Y finalmente, del Parménides, también inserta otra referencia al afirmar que respecto de aquello que es diferente de lo primero, es algo que es uno y múltiple. Plotino, pues, toma las citas o referencias mencionadas como bloques de construcción que combinados le permiten armar los fundamentos de su tesis. De lo uno, tal como cierta versión de Aristóteles refiere que sostuvo Platón, surgen las ideas y los números. Esto surgido es algo uno múltiple, según el Parménides. Y es lo que es todo. A su vez, dice Plotino, esto surgido es el nous, el intelecto, y la usía. Más allá de lo cual, gracias a República, se puede afirmar que está aquello que es lo uno y lo que engendra, lo engendrador, lo engendrante. De este principio supremo, finalmente, no hay ni discurso ni ciencia, según la expresión del Parménides. Ahora bien, si los bloques de la tesis plotiniana son presentados como moldeados a partir de expresiones tomadas de las obras aludidas de Platón y de Aristóteles, el andamiaje que sostiene estos bloques tiene un carácter marcadamente dialéctico. Para sostener de manera argumentativa su tesis, de hecho, Plotino articula una serie concatenada de razonamientos, intercalados a su vez por una serie de preguntas. Mencionemos brevemente las preguntas para luego examinar los razonamientos. ¿Sí? Entonces podemos identificar 7 preguntas. La primera la podemos reformular de la siguiente manera. ¿De dónde surge eso que es diferente de lo primero? Que no es simple y que es uno múltiple. La segunda pregunta diría, ¿cómo surge eso a partir de lo primero? Una vez que se responde a la primera pregunta diciendo, bueno, que surge de lo primero, entonces la pregunta es, ¿cómo surge a partir de lo primero? Y luego, en la tercera pregunta, a la tercera pregunta la podemos reformular de la siguiente manera. ¿Cómo sería posible que lo primero, que es la potencia de todas las cosas, y el primer bien, permaneciera en sí mismo celoso de sí e impotente? Si así fuera, ¿cómo seguiría siendo principio? Una cuarta pregunta diría lo siguiente. ¿Por qué lo que genera no es intelecto? Quinta pregunta. ¿De qué manera el intelecto surge a partir del inteligible? Sexta. ¿Cómo es que este intelecto surge permaneciendo aquel? Y la última. ¿De dónde podría recibir el intelecto sus objetos si es que los recibiera? ¿Mm? Bueno, como podemos apreciar, las preguntas tocan temas complejos dentro del tratado y operan como marcadores de énfasis de las propuestas plotinianas y como índices del diálogo que Plotino está manteniendo con la tradición platónica precedente y contemporánea a él. Notemos, por otra parte, que las 3 primeras preguntas se formulan en términos abstractos, relativas al primero, el principio, lo que está después de él, mientras que las últimas 4 preguntas
por el contrario, hacen referencia explícita al intelecto. Este cambio en el vocabulario de las preguntas es coherente con la exposición general del tratado, que comienza estableciendo principios ontológicos generales para luego aplicarlos a la demostración de que el intelecto no es el primer principio. Expongamos a continuación los argumentos, trazando una división a partir de las proposiciones condicionales introducidas por Plotino. A lo largo del tratado, de hecho, encontramos 9 planteos condicionales. De estos podemos distinguir 2 clases, básicamente. La primera de ellas es la que afirma una noción y luego explica las consecuencias, es decir, la afirma de manera condicional, y luego explica las consecuencias necesarias de tal afirmación, y que en general tiene la forma de una condición introducida por A, conjunción subordinante condicional, y luego con la expresión es forzoso o es necesario. Y la segunda clase de estas proposiciones de tipo condicional se introduce con la finalidad de negar una noción o de demostrar que su afirmación lleva a un absurdo. Malena también hacía referencia a estas demostraciones por el absurdo del tratado. Bueno, entonces enumeremos estas 9 clases, estas 9 condicionales que aparecen, ¿sí? Que los podemos clasificar en 2 clases. La primera, ¿sí? O el primero de estos planteos, dice algo así. Si hay algo después de lo primero, es necesario que provenga de él, o bien directamente, o bien que se remita a aquel a través de intermediarios, y que haya un orden de segundos y terceros, remitiéndose lo segundo a lo primero y lo tercero a lo segundo. ¿Sí? Como podemos apreciar, pertenece a esta clase 1, que identificamos como se introduce una premisa de manera condicional, y si se acepta esa premisa, surgen con necesidad ciertas consecuencias. Luego, el segundo planteo condicional dice que si el principio no fuese simple, si no escapase a toda coincidencia y a toda composición, y si no fuese realmente uno, no sería principio. ¿Sí? Malena también hizo mención de este mismo argumento, ¿sí? Como una reducción al absurdo. ¿Sí? O sea, si yo no acepto estas características de simplicidad, no lo puedo postular como principio. Luego, por eso pertenece a la clase 2, que decíamos. ¿Sí? El tercer planteo dice lo siguiente. Si hubiera otro principio de tal índole, ambos serían uno. Es necesario, pues, que algo tal sea uno y único. ¿Sí? Entonces, hay también un razonamiento, casi podríamos decir, por el absurdo. ¿Sí? No puede haber 2 iguales. ¿Sí? Porque si fueran 2 sería 1, entonces no serían 2, porque son iguales. Muy bien. Por eso también lo identificamos como perteneciente a la clase 2. Luego el cuarto dice lo siguiente. Si después de lo primero hubiera alguna otra cosa, no podría ser ya simple. Será uno múltiple. ¿Sí? Bueno, esto lo identificamos como clase 1. Uno podría decir, bueno, refuta que sea simple ese segundo, pero afirma su carácter de unimultiplicidad. En el quinto dice, si lo primero es perfecto, lo más perfecto de todo, y es potencia primera, es necesario que sea lo más poderoso de todas las cosas que son, y que las demás potencias lo imiten tanto cuanto puedan. También lo identificamos como de clase 1. Y seguimos. Quinto planteo condicional. Si lo primero es perfecto, no, eso ya lo leímos. Sexto planteo condicional. Si lo que genera fuera el mismo intelecto, lo generado debe ser inferior al intelecto, pero más próximo y semejante al intelecto. Mas cuando lo que genera está más allá del intelecto, es necesario que lo generado sea intelecto. Acá podemos por ahí hacer un comentario. Yo acá modifiqué un poquito nuestra traducción,
puse cuándo, ¿no? Y por ahí después lo podemos discutir. Tal vez no sea una traducción adecuada, pero traducir de esta manera creo que me ayudaba a identificar este pasaje como de clase 1. ¿Sí? Es decir, no es que se está negando la primera opción, ¿sí? Sino que se está diciendo que cuando el que genera es el intelecto, lo que le sigue es inferior al intelecto, pero cuando lo que genera es superior al intelecto, entonces ahí sí lo que le sigue es intelecto. ¿Sí? No hay un rechazo de una afirmación en virtud de la otra, sino simplemente una jerarquización de las dos afirmaciones. Muy bien. 7. Si algo se genera mientras el principio permanece en sí mismo, eso se genera a partir del principio. ¿Sí? Pues, ¿de cuál otro podría generarse? Si no hay otro del cual podría generarse. El octavo, el anteúltimo, dice: si lo generado es todas las cosas, aquel está más allá de todas las cosas y está, por lo tanto, más allá del ser. Y el último planteo dice: si aceptamos la existencia de todas las cosas, ¿sí? Acá también hay una pequeña discusión que podríamos tener respecto de ese pasaje, ¿sí? Si aceptamos que todas las cosas existen, ¿sí? Porque hasta ahora era una proposición condicional, ¿no? Pero si aceptamos que todas esas cosas generadas por el principio existen, mientras que lo uno es anterior a todas las cosas sin estar en pie de igualdad con ellas, es necesario que esté más allá del ser, esto es del intelecto. Por lo tanto, hay algo que está más allá del intelecto. ¿Sí? Muy bien. Bueno, entonces vamos a hacer algunos comentarios sobre estos planteos. Entonces comencemos con los razonamientos de la clase 2, que son los puntos 2 y 3. Los voy a poner acá y voy a leer. Plotino plantea, en primer lugar, que es absurdo proponer un primer principio que no sea simple. En segundo lugar, afirma que sería absurdo proponer que haya dos principios simples iguales. Como consecuencia de ambas reducciones al absurdo, Plotino sostiene que, si hay un primer principio, este debe ser simple y único. Muy bien. Mediante los razonamientos de la clase 1, que son los puntos 1 y del 4 al 9, Plotino desarrolla no solo su concepción del principio, sino también de la relación que éste tiene con lo que de él depende. Es interesante señalar, no obstante, que el primer condicional, hay gente en la sala de espera, disculpen, los voy a hacer entrar, ahí está. Entonces decía, es interesante señalar, no obstante, que el primer condicional que introduce Plotino plantea: si hay algo después de lo primero. Esta parece una proposición bastante sorprendente, dado que es evidente, tanto para nosotros como lo habrá sido para él, que hay algo después de lo primero. Sin embargo, podemos pensar que la finalidad de ese condicional no es dar el carácter de meramente hipotético a la existencia de la multiplicidad, sino más bien explicitar la relación de dependencia que lo que viene después de lo primero tiene con lo primero. El punto 4 procede de una manera análoga. Luego de que se propuso el punto 1, ahora, además de la posterioridad de ese algo hipotético, ¿no?, que estaba expresada mediante la expresión metato-proton, se agrega el hecho de la diferencia, ¿sí? Heteronti, dice Plotino ahí, ¿sí? Si hay algo diferente después de lo primero, ¿sí?, entonces ya no es solo posterior, sino que además eso posterior es diferente a lo primero. Recordemos que en el punto 3 se había descartado la posibilidad de que haya dos principios iguales. A partir de esto, se concluye la unimultiplicidad de lo posterior dependiente, diferente de lo primero. En el punto 5
se introduce la noción de imitación, es decir, lo posterior, dependiente, diferente de lo primero, es a la vez imitador de lo primero. Uno podría objetar este paso de la argumentación, pero Plotino procede de una manera muy perspicaz. La noción de imitación se introduce en relación con la potencia productiva del principio. Lo posterior, dependiente, diferente de lo primero, es también potencia productora. Esto permitirá a Plotino sostener que la producción no se da en una única instancia, es decir, del primero al segundo, sino que es más bien una cascada o secuencia de producción. Pero Plotino vuelve en el punto 6 al problema que le interesa en este tratado, y es argumentar, como dijimos, a favor de la tesis de que el principio no es intelecto. Recurre, pues, a los principios establecidos hasta el momento, el carácter necesariamente posterior, diferente, dependiente de lo que no es lo primero, para afirmar que el intelecto no es el primer generante, sino que es generado por algo que está más allá del intelecto. Es interesante señalar que Plotino cambia su estrategia argumentativa en este punto y deja de proceder por medio del planteo de condicionales. La transición es introducida, a su vez, por una pregunta. ¿Por qué el primer generante no es el intelecto? Aquí Plotino va a combinar dos procedimientos, la cita de autoridad y la psicologización de la relación entre el primer principio y lo que de él depende. No analizaremos en detalle esta cuestión, pero podemos señalar que Plotino se vale de la noción de lo indefinido, aoristos, para poner en correlación su referencia a la teoría platónica de los principios, que habría tomado de cierta lectura de la metafísica aristotélica. Entonces pone en correlación esto con un análisis de la intelección, asimilado a la sensación, especialmente la sensación de la visión, de inspiración también aristotélica. Mediante tal correlación, Plotino articula una concepción de la intelección en fases, una fase indefinida, una fase definida, que exige a su vez un principio a partir del cual la intelección pueda tomar definición y planificación. Ese principio será el objeto inteligible, una noción un tanto problemática que posiblemente Gabriela Müller aborde en su trabajo. Los últimos puntos están dedicados a afirmar, en base a lo que se estableció en los puntos anteriores, que el principio, además de ser anterior al intelecto, está más allá del ser. Cabe señalar, por último, que al menos bajo una posible lectura de las líneas 2, del capítulo 2, 40 y 43, líneas 40 y 43, el punto 9 concluye con una argumentación de corte existencial que podemos reformular en los siguientes términos. Si aceptamos que hay un intelecto, y ningún pensador platónico estaría dispuesto a negar tal proposición, es necesario que en virtud de los argumentos o de lo argumentado anteriormente, aceptemos que hay algo superior al intelecto. Consideramos que esta afirmación es la culminación de la demostración que Plotino intenta llevar a cabo en el tratado. La aceptación de las premisas y condiciones introducidas por Plotino nos llevaría no solo a aceptar que hay algo más allá del intelecto, sino que eso, además, posee las características de simplicidad y productividad que él le atribuye. De la misma manera, parecería que tendríamos que afirmar que el intelecto posee las características de posterior, dependiente y diferente en relación con su principio. Bueno, vamos un poco sobre la hora, me parece, y me queda una hoja y media. A ver, Malena, vos que sos la... No, léela. ¿Sí? Con, Bueno, sin pausa, pero parte, con prisa y sin pausa. bueno, Y es con esta pausa, parte dedicada a la selección léxico-semántica, que es una parte mucho más breve, obviamente, que la anterior. Bueno, en lo que sigue, entonces, nos proponemos brindar un breve análisis del vocabulario que Plotino utiliza para hacer referencia a lo uno y la relación que éste posee con el intelecto. ¿Sí? Bueno, no hay vocabulario de la causalidad en este tratado. ¿Sí? Entonces es interesante ver, bueno, qué vocabulario se utiliza.
¿Mm? Bueno, entonces vamos a ir ahí. Entonces, el tratado se abre con una exposición que recurre a los adjetivos ordinales, sustantivados, to proton, to deuteron, to triton, como sujetos del discurso, ¿sí? Y también tomé proton, lo que no es lo primero. Se recurre asimismo a sintagmas preposicionales, lo que es anterior a todas las cosas todas que son posteriores a él, etc. Abunda a su vez el uso de pronombres demostrativos. En la línea 8 se introduce la noción de uno, gen, aunque posee la función de un adjetivo. Y en las líneas siguientes aparecerá ya sustantivado como haciendo referencia al primer principio. En la línea 12 se introduce la noción de principio, el G, que se repetirá varias veces en el primer capítulo. Otro vocabulario interesante es el de potencia, que aplicado al primer principio significa potencia primera y en relación con el resto de los seres, potencia de todas las cosas. Podríamos decir que el término arjé, principio, alude a la dependencia ontológica que todo tiene respecto del primero, pero que la noción de dynamis, de potencia, agrega el hecho de que el primero es también causa productiva y causa modelo, en la medida en que las demás cosas imitan al principio en su capacidad productiva, como ya afirmamos antes. En cuanto a la relación que se establece entre el principio y lo que de él depende, además de las relaciones meramente secuenciales, expresadas con esos adjetivos ordinales, hay relaciones que indican movimiento u origen, procedencia de aquel, ser a partir de aquel o del primero, tomar la existencia de él. El vocabulario del devenir es frecuente también respecto de lo que depende del principio. ¿Sí? Se dice que algo deviene mientras que él permanece, que aquello deviene a partir de él, ¿sí? Y que lo deviniente deviene a partir de él, mientras él permanece, etc. ¿Sí? Desde la perspectiva del principio se afirma que este es generador de lo que le sigue, ¿sí? Que no engendrante, si quieren. Y en virtud de esto, lo que le sigue es algo engendrado. A diferencia de todos los otros términos descriptivos de la relación del principio con lo que de él depende, el vocabulario de la generación parecería estar en relación con la noción de dynamis, antes aludida, en la medida en que implica una actividad. Tal actividad, no obstante, no implica ningún cambio en el principio. Esta idea de dinámica productiva acompañada de inmutabilidad es aludida mediante las expresiones que indican permanencia. ¿Sí? Bueno, unas muy breves conclusiones. En el presente trabajo llevamos a cabo un análisis de las estrategias discursivas utilizadas por Plotino en su composición del Eneida 5.4. Distinguimos entre recursos argumentativos y recursos semánticos, y restringimos nuestro examen a los recursos aplicados al tratamiento, bueno, a algunos recursos, ¿sí? Algunos otros no los abordamos. A raíz de nuestro análisis, tal vez esta es la última conclusión, podemos afirmar que el público al que está dirigido el tratado estaría compuesto por personas interiorizadas en el pensamiento platónico, dispuestos a aceptar ciertas doctrinas características de la mayoría de los platónicos, como la existencia de un intelecto inmaterial y de las ideas, aunque no por eso fueran a encontrar las propuestas plotinianas aceptables sin más. Por estos motivos, Plotino parece componer un tratado con la finalidad de defender una tesis específica dentro de las variantes del platonismo de la época. La tesis de la doctrina de la completa superioridad de lo uno y del intelecto como algo generado por lo uno. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Gabriel. Como dijimos antes, todas las preguntas o observaciones, toda la discusión la aplazamos para el final del bloque, así que ahora vamos a escuchar la tercera exposición a cargo de la profesora María Isabel Santa Cruz. Como saben, bueno, es una gran alegría para todos, todas nosotros y nosotras escucharla. En general, pero en particular hablando de Plotino, la profesora Santa Cruz es profesora emérita de la Universidad de Buenos Aires, investigadora superior del CONICET,
y hace muchos años, se enoja cuando hago alusión a muchos años, que trabaja temas de filosofía antigua con un impacto, todos la conocen, fenomenal. Tradujo una selección de pasajes de las Eneadas para Coligüe en 2007, ese volumen indispensable del que todos nos beneficiamos, que se llama Plotino Textos Esenciales, y tiene una cantidad enorme de trabajos a propósito de Plotino, la tradición platónica, agregando, bueno, la filosofía clásica también, Platón, Aristóteles y demás. Bueno, su trabajo es acerca de las lecturas plotinianas del Timeo, así que ya, sin más, le paso la palabra. Se tiene que desilenciar, porque quedó con el micrófono tachado. Sí, bueno, muchas gracias Malena y muchas gracias a todos los que nos acompañan en esta mañana. El título de mi contribución promete mucho más que el contenido, como ustedes van a ver, porque yo me voy a limitar a ciertas referencias y citas del Timeo que aparecen en este tratado 5.4, en torno del cual giran la mayor parte de los trabajos que presentamos en el día de hoy. Bueno, como señaló ya Gabriel, 5.4, que es el número 7, según el orden cronológico, es un tratado muy breve. Tiene 2 capítulos y 89 líneas en total. Más de un estudioso ya ha visto en él una suerte de prólogo al tratado 5.1, que es el número 10 en el orden cronológico. Este tratado 5.1, cuyo título es sobre las 3 hipóstasis que son principios, es una suerte de exégesis del Parménides de Platón. 5.4, nuestro tratado, aborda casi el mismo tema que 5.10, pero de un modo diferente, como ya lo señaló también Gabriel, un modo más esquemático, tal vez más escolar, menos protréptico que 5.1, en la medida en que presenta la procesión de la realidad de un modo más simple. Tal como lo señalan Henri Schwitzer en el aparato crítico, en 5.4 hay 10 citas o referencias de Platón. 2 al Parménides, 1 al Fedro, 3 a la República, 3 al Timeo, a las que se suman una alusión a la doctrina de los principios, transmitida por Aristóteles en la Metafísica, y encontramos además 4 citas de Aristóteles, una de un fragmento, una de categoría, y 2 del Tratado sobre el Alma. Nos llama la atención porque todas las Eneadas están plagadas de citas, la mayor parte de las veces no exactas, pero totalmente reconocibles como tales, y también de referencias inconfundibles, no solamente a obras de Platón y de Aristóteles, sino a otras de muy numerosos autores, desde Homero hasta coetáneos del propio Plotino. Del Timeo, según el Index Fontium de Henri Schwitzer, se registran cerca de 300 citas o referencias. Algo más todavía de la República, etc. La recurrencia constante a citas y referencias se explica si se tiene en cuenta la naturaleza de los tratados de Plotino y el modo en que él presenta sus propias concepciones filosóficas. Sabemos que los escritos que trasuntan el modo en que se desarrollaban los cursos son de estilo conciso, como lo remarca Porfirio, y retoman probablemente, si no un discurso entero, al menos elementos de un discurso, de una exposición o de una discusión que él ha mantenido en sus clases frente a un conjunto variopinto de oyentes, razón por la cual los tratados conservan muy a menudo rastros de la espontaneidad o de la frescura de la oralidad, y eso a la hora de leer a veces ofrece dificultades. Plotino en general parte de exposición y crítica de los comentarios disponibles en la época sobre las obras de Platón y de Aristóteles y se propone desarrollar su propia doctrina a partir del examen de concepciones de sus antecesores, un poco a la manera dialéctica de Aristóteles. Parte de un texto al que interpreta, critica y en algunos aspectos rescata y en otros corrige. No es un comentarista, sino que ofrece una exégesis filosófica. En 5.1
donde Plotino nos presenta su concepción de las tres hipóstasis, como dije, como exégesis del Parménides de Platón, nos dice, cito, estas palabras no son nuevas y su formulación no es de hoy. Fueron formuladas en otro tiempo sin que, sin embargo, hayan sido desarrolladas. De hecho, lo que ahora estamos diciendo no son sino interpretación de esas lejanas palabras, convencidos, como lo estamos, gracias al testimonio del propio Platón, de la antigüedad de tales doctrinas. Es por eso que Plotino no interpreta ni cita los pasajes en sus contextos, sino que procede de una manera selectiva. Se concentra en frases, aún a veces solo en alguna palabra, queriendo recuperar el valor verdadero fuera del contexto. Y en el caso particular de Platón, citarlo o referir a él es un modo de validar lo que él mismo está afirmando. ¿Hasta qué punto es fiel o traiciona, es decir, la exégesis plotiniana, es fiel o traiciona el pensamiento del autor citado? Eso sin duda es problemático, pero esa exégesis para nosotros siempre es enriquecedora. En el primer capítulo de 5.4 tenemos un ejemplo claro de su modo de proceder. Plotino presenta el primer principio, simple, diferente de lo que viene después de él, sin mezcla, y dice que de él no hay discurso ni ciencia, cita del Parménides, que está más allá del ser, libro 6 de la República, que el principio es ingenerado, cita del Fedro, que el primer bien no encierra celos o egoísmo, cita del Timeo, sobre lo que voy a volver. Y todo ello como si Platón hubiera escrito todo eso en un mismo contexto. Como señalé, en 5.4 cita 3 veces el Timeo, y en las 3 ocasiones retoma frases que Platón aplica al demiurgo. Como sabemos, Platón recurre a la figura de ese intermediario para salvar la fisura entre lo inteligible y lo sensible que él mismo había planteado. Plotino, en cambio, no necesita de la figura del demiurgo, porque la relación entre lo inteligible y lo sensible queda plenamente justificada por el mecanismo de procesión de la realidad en su conjunto. La procesión, en efecto, suplanta todo tipo de acción divina. Sin embargo, Plotino, que hace una lectura no literal, sino metafórica del relato de Timeo, a lo largo de los 54 tratados evoca en repetidas ocasiones al demiurgo, seguramente porque su particular modo de exégesis le hace necesario respaldar buena parte de sus afirmaciones en la letra de Platón. Bueno, en la letra de Platón, tal como él la lee, la utiliza y la acomoda. La primera cita del Timeo la encontramos en 5.4, en el primer capítulo, la línea 35. Plotino rechaza la idea de que lo más acabado el bien primero se quede en reposo en sí mismo, como si albergase celos o un resentimiento o egoísmo. Esto es como si se guardase el bien solo para sí mismo y no quisiese brindarlo. Dije en reposo porque el verbo que utiliza allí Plotino es histemi. Histemi es el verbo que corresponde al sustantivo stasis, que es reposo, diferente de kínesis, de movimiento, que dicho sea de paso son 2 de los 5 géneros supremos que Plotino toma del sofista de Platón, pero no vamos a entrar en eso. Este verbo histemi en este contexto significa estar firme, estar detenido, estar estático, estar inactivo. Y eso es lo que le niega a lo uno. Lo uno no puede quedarse en sí mismo inactivo. Un pasaje paralelo lo encontramos en el tratado cronológicamente anterior a 5.4, es decir, el número 6, que es el 4.8. En el capítulo 6, en efecto, dice, nada podría existir si lo uno se quedase detenido, se quedase en reposo, usa el mismo verbo, en sí mismo. Esos celos, ese egoísmo, avaricia o envidia, como traducen algunos, en términos stonos, no es propia de un dios. En efecto, para Platón, la bondad, la perfección, es un rasgo definitorio de la divinidad en general. Dios, por definición, es bueno porque es perfecto, como defiende en el libro 2 de la República,
y es un rasgo del demiurgo, tal como lo señala Timeo en el Timeo, el relato de Timeo en el Timeo. Dice en efecto Timeo: la razón por la cual el demiurgo ha producido el devenir y el universo es porque, cito, era bueno, y en lo que es bueno no surge jamás celos o egoísmo o envidia, tonos, respecto de nada. Carente de celos o de envidia o de egoísmo, quiso que todas las cosas fueran semejantes lo más posible a él. La bondad, esa ausencia de egoísmo o de celos que Platón le atribuye al demiurgo, Plotino la atribuye a lo uno, seguramente porque entiende que Platón quiso expresar de ese modo el principio de la difusividad del bien, de la perfección. Plotino pues niega aquí que el primer principio esté en reposo, que esté detenido, porque si se quedase detenido en sí mismo, nada procedería a partir de él. Ahora bien, si vamos al segundo capítulo de 2.4, hallamos una marcada reiteración, ahora con el verbo menein, de la noción de permanencia. En efecto, a partir de la línea 13, si tienen el texto griego, lo pueden ver, Plotino se pregunta cómo surge el intelecto a partir del inteligible. De esto ya hablaron tanto Malena como Gabriel. Lo inteligible acá, en este contexto, y están de acuerdo los estudiosos, es sinónimo de lo uno. Lo inteligible permanece en sí mismo, línea 13. Lo inteligible permanece él mismo en sí mismo, línea 19. Cuando algo surge de él, permanece en su propia índole, línea 21, y esto es cita del Timeo sobre la cual voy a volver, y lo generado surge de él, pero surge porque él permanece, línea 22, él permanece como inteligible, línea 23, lo que de él surge es intelección, y esa intelección intelige aquello de lo que surgió, y así nace el intelecto. Inmediatamente Plotino plantea una nueva pregunta: ¿cómo es que el intelecto surge mientras aquel permanece? Línea 26. Para responder la pregunta, apela a la analogía del fuego y su calor, analogía que ilustra su concepción sobre la doble actividad. Sobre este tema se va a explayar Ulises esta tarde, así que yo simplemente voy a traer a colación 2 o 3 observaciones. En el ejemplo del fuego, el fuego produce un calor, pero permanece fuego, línea 32-33. Y otro tanto, continúa Plotino, ocurre en el plano de la generación hipostásica, y mucho más en ese plano en el que lo inteligible, el primer principio, que es la máxima potencia, permanece en su propia índole, línea 33, repite la cita del Timeo. Tenemos así, en 22 líneas, entre la 13 y la 34, 8 menciones de la permanencia, a las que podríamos sumarle otras, como por ejemplo la afirmación en el capítulo 1, línea 6, de que el primer principio está en sí mismo. La permanencia, sin duda, una noción crucial en la explicación de la generación del intelecto, se expone, es sin duda una noción crucial en la explicación de la generación del intelecto. Para dar apoyo a esta noción de permanencia, Plotino cita 2 veces, como dije, en la línea 21 y 34, la frase del Timeo 42e56. Permanece en su propia índole. Menontos autu ento oikeio ethei. Elegimos finalmente traducir ethos acá por índole, tal como lo hace Gall. Otros traductores, tanto de Plotino como del Timeo, prefieren carácter, estado, modo de vida, actitud, condición, etc. La cita de Plotino no es exacta. En el Timeo nosotros leemos que permaneció en su propia índole habitual, es decir, catatropos, mientras que Plotino dice permanece en su propia naturaleza.
En 5.3, en el Tratado 5.3, capítulo 12, se repite esta cita del Timeo, para referirse a la permanencia del primer principio también. Es evidente, cito, ¿no? Es evidente que si algo adquiere subsistencia después de él, es decir, después del primer principio, la adquiere porque aquel permanece en su propia índole, y repite esta cita del Timeo. Unas líneas más adelante, analoga la actividad que fluye de lo primero con la luz que emana del Sol. En nuestro tratado 5.4 apelaba al fuego, acá en este a la luz del Sol, al Sol y su luz. Lo uno es antes de la luz, que es el intelecto, otra luz que resplandece sobre lo inteligible, pero permaneciendo eternamente. En el pasaje del Timeo, donde aparece esta frase, se trata del demiurgo que acaba de concluir la fabricación del mundo y se retira para dejar ahora a los dioses subalternos la tarea que les ha encomendado, que es la de proseguir la constitución de los seres vivientes. Todo ello forma parte del primer relato de Timeo, antes de que en un segundo relato, como sabemos, se sume a la causalidad inteligente la necesidad y al modelo y la copia el receptáculo del devenir. En este segundo capítulo del 5.4, Plotino no alude para nada al accionar de un demiurgo que razona, calcula y delibera antes de llevar a cabo su producción. Elige solo el momento de la permanencia, cuando el demiurgo ya ha acabado su producción. Este es uno de los tantos ejemplos en que Plotino practica una exégesis peculiar utilizando expresiones tomadas de Platón, sacadas de su contexto, para validar lo que acaba de decir. Parece interesante reparar, creo, en dos puntos. El primero es que Plotino asigna a lo uno dos atributos que en el Timeo se aplican al demiurgo. El demiurgo, que es una figura y una actividad que para Plotino no corresponden a lo uno, sino al intelecto y o al alma del mundo, dependiendo del contexto. Este es otro problema en el que yo no voy a hablar. Nunca la figura del demiurgo se corresponde con lo uno. ¿Cuáles son esos dos atributos? La bondad generosa, es decir, la necesidad de difundir el bien, y la permanencia. El otro punto que llama la atención, me parece, es que, como vimos, en el primer capítulo, Plotino sostiene que lo primero no puede quedarse en reposo, detenido, estático, encerrado en sí mismo, diríamos, porque no alberga celos, no alberga egoísmo. Mientras que en el capítulo 2 se insiste en que ese primer principio permanece. Cabe preguntarse entonces cómo compatibilizar esas dos afirmaciones y qué diferencia puede establecer Plotino, si es que la establece, entre la noción de reposo, de detención, de stasis, y la de permanencia, mene, al menos en el caso del primer principio. También en el Tratado 4.8, al que me referí antes, se dice, como señalé, que nada podría existir si lo uno se quedase en reposo en sí mismo, con el verbo histemi. Y sin embargo, unas líneas más abajo, Plotino afirma que el término anterior siempre permanece, menontos, en su propia sede, hedra. Acá es una cita aún más inexacta del Timeo, pero absolutamente reconocible como tal. Porque usa sede en lugar, sí es sede, puesto, en lugar de índole. Pero también se está refiriendo al mismo pasaje del Timeo. Me animaría a decir, bueno, a lo mejor a riesgo de estar hilando demasiado fino, que la diferencia entre la detención o el reposo, entre la estasis y la permanencia, el menei, podría explicarse precisamente a la luz de la concepción de la doble actividad, cuya presencia, como sabemos, es de capital importancia en este tratado. Como lo han señalado diferentes especialistas, en 5.4 hallamos en efecto la presentación más clara de esta concepción central en la explicación de la generación de las hipóstasis. Hay
básicamente lo digo, una actividad que coincide con el ser de cada cosa, ejemplo, el calor connatural en el fuego, y otra que deriva de ella, que es el calor emanado por el fuego. La fuente primera de la realidad, y otro tanto va a suceder con el intelecto y con el alma, siempre permanece en sí misma, y ese permanecer sobre el que tanto se insiste significa, creo, que no se altera, que no sufre merma alguna, que no se vacía, que la fuente persiste idéntica a sí misma cuando algo surge a partir de ella. Esa fuente primigenia es actividad primera, y de ella deriva una segunda actividad diferente de ella, pero no cortada, que conserva la misma propiedad que está en la fuente, pero a la manera de un reflejo, de una imagen, sin modificar a la fuente en su propia naturaleza. Esta doctrina de la doble actividad, la esencial y constitutiva de un nivel de la realidad, y la otra, producida y derivada por la primera, garantiza tanto la diferencia entre los niveles como la continuidad entre ellos. Lo uno no está en reposo, pero permanece. Lo uno no es estático, pero permanece, pero persiste inalterable. Tal vez esa aparente inconsistencia podría salvarse apelando a lo que leemos en las no fáciles líneas 15-19 del capítulo 2. ¿Qué nos dice allí Plotino, sintetizando, porque no quiero entrar en ellas? En lo uno hay vida, hay algo así como un movimiento, como un dinamismo, que consiste en una suerte de actividad cognitiva, algo así como una autopercepción o autoconciencia. En lo uno, dice Plotino, se da una autocomprensión, una catanoesis de sí mismo, que está en eterno reposo. Acá apareció la estase. En virtud de algo así como una conciencia y una intelección que es diferente de la intelección del intelecto. Esto es, Plotino traslada a lo uno una actividad que es propia del intelecto, pero que a lo uno se le atribuye en un sentido eminencial, podríamos decir, a fuerza de no poder expresarlo de manera exacta o precisa, como señaló Malena al principio. Si antes se dijo que lo uno no podía quedar en reposo en sí mismo, ahora se dice autocomprensión está eternamente en reposo. Pienso que podríamos entender este reposo de la autocomprensión, la autoconciencia de lo uno, como un modo de describir el carácter interno que tiene esa actividad cognitiva que se le atribuye a lo uno eminencialmente. Esto es, lo uno tiene una actividad, o directamente es esa actividad, que puede considerarse como una propiedad operacional, aunque sea difícil de explicar en palabras. Atribuir actividad a lo uno es necesario para subrayar su eficacia causal, análoga a la eficacia causal del demiurgo. En nuestro texto, la actividad y la permanencia del demiurgo se trasladan a las del primer principio, aunque Plotino nunca admite que el universo sea resultado de la acción de una divinidad que razona y produce a la manera de un artesano, y mucho menos en un comienzo en el tiempo. Plotino parece trasponer, me parece, la actividad discursiva del demiurgo en su etapa productiva a la cuasi actividad cognitiva no discursiva y autocontenida de lo uno. Lo uno, como el demiurgo, produce porque es bueno. No tiene egoísmo, no tiene celos alguno, y quiso hacer al mundo lo más perfecto posible. Pero algo puede surgir de él porque él mismo es actividad. Plotino parece equiparar el cálculo y el razonamiento del demiurgo cuando está actuando, como dije, a la actividad de autoconciencia de lo uno, que no es discursiva, y equiparar la permanencia del demiurgo
cuando ha acabado su actividad productiva y se retira, con la permanencia de lo uno, su inalterable persistencia en lo que es. En el relato del Timeo son dos momentos sucesivos, mientras que en lo uno son simultáneos. Que lo uno no se quede detenido, firme, inactivo, en reposo, significa que esa actividad, precisamente porque es una inmensa potencia de producción, la mayor de todas, y que esa actividad esté en eterno reposo, significa que es una actividad interna, autocontenida. Que lo uno, que es actividad autocontenida, permanezca, significa que en el proceso de producción no sufre menoscabo ni alteración alguna. Permanece como lo que es, como actividad, pero una actividad primigenia y diferente de la actividad segunda, derivada, dirigida hacia otra cosa y no confinada a la gente. Dicho de otro modo, esa actividad interna no se vacía, no cambia alguna en virtud de la actividad externa. La actividad primera es, pues, autocontenida, dirigida hacia sí mismo. Bueno, hasta acá era lo que pretendía señalar brevemente de estas citas del Timeo que aparecen en nuestro tratado. Muchas gracias. Bueno, gracias a usted, Marita. Bueno, tenemos la verdad es que dentro de todo fuimos bastante puntuales, tenemos unos minutos para responder alguna pregunta o para plantear alguna discusión. Si alguien quiere intervenir, puede directamente, me parece que no hace falta estar levantando mano ni... Luis levantó mano igual. Por ¿Qué favor. tal? Buenos días. Buenos días a ¿Qué todas tal? y a todos. Muchas gracias por sus exposiciones, que son muy interesantes y muy enriquecedoras para comprender un poco más este interesante y a la vez complicado tratado. La pregunta es para la doctora Santa Cruz, que versa sobre esta idea de la conciencia de sí mismo, del uno, ¿no? Su especie de intuición de sí mismo. Y la pregunta sería la siguiente. Ha dicho usted que Plotino se basa principalmente en el Timeo para hablar acerca de la bondad del uno y cómo esa bondad, digamos, no se queda en sí mismo, sino que de alguna manera la comparte y en ese sentido justifica la procesión y el despliegue que surge de lo uno hacia la multiplicidad. Y después, pues bueno, lo clarifica un poco más diciendo que hay una especie de conciencia, ¿no? Que permite que ese uno no sea solamente potencia, sino que también tenga una causalidad propiamente, ¿no? En el despliegue de lo real. La pregunta sería, ¿por qué entonces parece ser que este es el único pasaje en donde Plotino le otorga esta, pues, característica, si le podemos llamar así, de especie de autoconciencia, y no en otros lugares en donde claramente está hablando de lo uno y se explaya, de hecho, muchísimo más en sus características sin que le dé esta noción, e incluso menciona que no tiene conciencia de sí mismo, que no tiene conocimiento de sí mismo, porque pues es absoluta simpleza. ¿Cuál sería una posible respuesta a eso? Gracias. Si no recuerdo mal, en las primeras jornadas yo me ocupé justamente de este pasaje y del problema que supone la atribución de una suerte de actividad cognitiva a lo uno. Y señalé, sí, muchos otros pasajes, como muy bien dice Luis, donde Plotino dice precisamente lo contrario. El problema es, me parece, que por lo menos en este pasaje y en algún otro, porque estoy pensando, por ejemplo, no me acuerdo ahora en qué Eneada está, pero Plotino dice, lo uno no es noesis. Bueno, en realidad sí es noesis, pero no en sí mismo noesis, sino como principio de la noesis, como causa. Es decir, lo que está haciendo Plotino para tratar de explicar que lo uno tiene vida, que tiene un dinamismo interno, es trasladarle de manera eminencial
o metafórica o analógica una propiedad que no le corresponde al rigor. Porque lo uno, no, si es absolutamente simple, no puede tener nada y está por encima de toda actividad cognitiva. Sin embargo, Plotino parece tener la necesidad de vivificarlo a lo uno, de alguna manera, y entonces le traslada, de manera eminencial o metafórica o analógica, como ustedes quieran, una propiedad que pertenece a lo inferior. Pero lo mismo, curiosamente o no curiosamente, él hace con la naturaleza, que tampoco puede tener una actividad cognitiva, y sin embargo Plotino dice que tiene una especie de autoconciencia, solo que inferior a la autoconciencia, que como tal es en sentido propio una propiedad de la inteligencia. Pero este es un modo que surge de la necesidad que tiene Plotino de poder decir lo que no se puede decir, con un propósito tal vez didáctico. Y de ese modo puede justificar la causalidad de algún modo, porque la inteligencia tiene determinadas propiedades y como lo uno es su causa, aunque no se proponga causar, porque lo uno no se puede proponer nada ni tiene voluntad, sin embargo, la inteligencia, si es su producto o es lo que surge, tiene que tener, y eso Malena lo señaló, de algún modo la propiedad que está en la causa. O dicho al revés, si la inteligencia tiene tal propiedad, su causa, en un sentido supra, tiene que encerrar de algún modo la propiedad que está en el producto. No sé si con eso te hago una respuesta un poco simplificada, pero me parece que la explicación podría venir por ese lado, ¿no? Sí, muchísimas gracias. Y abusando de una vez también que tengo de una vez la palabra, y esta pregunta sería para el que guste responder, porque propiamente no es, o sea, es algo que está presente en el primer capítulo del tratado, pero que no es propiamente el tema. Sin embargo, me llama mucho la atención. Bueno, sabemos que claramente Plotino está partiendo del Parménides, de República, de la Carta Segunda, para justificar las hipóstasis y todo esto, pero ¿habrá algún otro pasaje en Platón o en algún otro autor, pero sobre todo Platón, en donde encuentra autoridad para hablar de las hipóstasis o de la Trinidad como tal de estas tres entidades, aparte de la Carta Segunda? ¿O sería solamente ese el recurso que utiliza para encontrar esa como autoridad? A ver, Malena o Gabriel, porque yo ya hablé demasiado. Bueno, recojo el guante. Encontrar en algún lado del corpus platónico esta distinción en tres es bastante difícil, desde ya que tal vez lo más aproximado sea entender las tres primeras hipótesis como si fueran tres niveles de la realidad que en una lectura fresca no parecería estar planteado así en el diálogo. Me parece que más bien surge de este trabajo exegético de combinación, la certeza de que Platón había visto tres principios, uno derivado del anterior, cada uno derivado del anterior. Porque me parece que justamente para decirlo de manera coloquial, el chiste de la exégesis es la combinación, y no hoy hay gente para admitir, perdón. Pongo. Y no una circunscribirse a un pasaje o a un diálogo en particular, sino que es decir, la muestra que tenemos en el primer capítulo, en 4 líneas, en donde aparece el Fedro, la República y el Parménides, por ejemplo, me parece que es súper ilustrativa de cómo trabaja Plotino. Marita trajo también ese pasaje del capítulo 8 de 5.1, en donde pasa algo muy similar. Aparece el Timeo, aparece la Carta Segunda, aparece la República. Entonces, insisto, entretejer distintos momentos del corpus platónico me parece que es el elemento constitutivo de la actividad exegética.
No sé qué opina Gabriel, que es más especialista. Más especialista no, pero yo lo que agregaría también es que entre Platón y Plotino hay una tradición platónica y que Plotino eh, retoma esa tradición platónica de la cual nosotros conocemos poco, obviamente mucho menos de lo que conocía Plotino, y entonces nosotros solemos leer eh, a Plotino al lado de Platón, digamos, pero yo creo que Plotino lee a Platón con una serie de mediaciones que es justamente la tradición platónica. Y la tradición platónica ya tiene, de una manera bastante estándar, una concepción de tres principios. ¿Sí? Obviamente hay diferencias y, digamos, la innovación o relativa innovación, ¿sí? Porque hay autores que señalan antecedentes. eh, esa relativa innovación es la tesis de que el primer principio no es un intelecto, sino que está más allá del intelecto, ¿sí? Pero en otros textos platónicos, por ejemplo en el Didascálicos, se puede encontrar una cierta concepción de un doble intelecto, ¿sí? Y después un alma, y en otros autores, bueno, una cierta... Hay también dos versiones diferentes de una, una terna, ¿se dice terna? Una concepción ternaria de los principios, porque por una parte está ideas, materias y Dios, pero otra parte también tenemos intelecto primero, intelecto segundo, alma, ¿sí? Entonces, eh, Plotino sintetiza, digamos, ambas concepciones ternarias y deja a lo uno, que sería Dios, por encima del intelecto, ¿no? Entonces, sí, podemos buscar antecedentes en Platón, pero yo creo que también es importante reparar en que esta concepción ternaria ya había sido formulada, ¿sí? Por pensadores platónicos anteriores a Plotino. Claro, muchísimas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Porque si nadie tiene, yo tengo una, pero no quiero... Bueno, yo quería preguntarle a Marita, a propósito de estas citas que hacen 5-4 Plotino del Timeo, que me pareció interesante reparar en que en general la lectura más inmediata de cuando Plotino refiere a la figura del demiurgo es entender como que desdobla esa capacidad demiúrgica para ubicar una parte en el intelecto y otra parte en el alma, y sin embargo en 5.4 se ocupa de características que parece poner en relación con la figura de lo uno, el primer principio novedoso al interior de las Enéadas, no es lo más habitual. Entonces, yo le quería, en realidad tiene dos aspectos mi pregunta. En primer lugar, una de las explicaciones para la interpretación que hace Plotino de la figura del demiurgo tiene que ver con la mediación de un fragmento que conservamos de Numenio, que seguramente Gabriela, bueno, la que lo conoce es Gabriela, en donde Numenio explica que la predicación de bondad del demiurgo tiene que ver con una especie muy, entre comillas, de participación del demiurgo en la bondad, con el bien de República. Y en ese sentido, por eso es segundo respecto de ese bien y no el bien. Y que Plotino parecería recoger esa interpretación para entonces ponerlo en paralelo con la segunda hipóstasis y no con la primera. Pero acá en 5.4 le está adjudicando al demiurgo platónico una identificación con el bien, pasible de ser puesto entonces en primer lugar. Y parece ser que traslada entonces ya las tres características de su realidad hipostática a la figura del demiurgo, como que el demiurgo le sirve de comodín para explicar lo uno, para explicar la inteligencia y para explicar el alma, como si Platón hubiera concentrado en esa figura las tres características que después Plotino va a desplegar en su orden jerárquico. Me di cuenta que no era una pregunta, sino nada, no sé qué fue, pero no sé qué opinan ustedes.
No, a mí me llama la atención porque en general, en la mayor parte de los pasajes en que Plotino se refiere al Timeo, y no solo al Demiurgo, pero en particular al Demiurgo, nunca lo equipara, la actividad del Demiurgo no la equipara nunca a la de lo uno, es decir, sino más bien a la de la inteligencia o a la del alma, o a ambas a la vez, eso depende, pero ya Proclo había advertido que Plotino utiliza doblemente al Demiurgo, es decir, que la actividad demiúrgica es doble, la del intelecto y la del alma, ¿no? Pero yo no sé si hay muchos otros pasajes, más allá de los que cité, probablemente los hay, pero donde se dé esta suerte de equiparación, de trasladar, más de equiparación, de trasladar algunos atributos o propiedades que Platón le asigna al demiurgo para caracterizar a lo uno. Pero acá en Tal vez tenga que ver con estas licencias que se toma Plotino en nuestro tratado 5.4, así como le atribuye sináistesis y demás, está habilitado entonces para utilizarlo a su favor a la hora de explicar la capacidad productiva de lo uno. Sí. Y siempre lo hace, por eso decía, de un modo metafórico, analógico, como queramos llamarlo, nunca en un sentido preciso. Es una manera de hablar peri autu, es decir, como había señalado Malena, ¿no? En el tratado. Uno no puede, puede hablar sobre él, pero no puede hablarlo, expresarlo tal como es en sí mismo. Y entonces hay que recurrir al lenguaje del que se dispone, que es el lenguaje que corresponde inicialmente al plano de la inteligencia. Es decir, algo tiene que ser uno múltiple mínimamente para que se pueda hablar y para que se pueda pensar. Pero bueno, este pasaje realmente de la atribución de autoconciencia, es un pasaje complejo que ha dado mucho que hablar y discutir entre todos los intérpretes, como hemos tenido ocasión de ver leyendo unas cuantas cosas, ¿no? El vocabulario de la conciencia. No sé si alguien tiene algo más para decir, si no podemos dar por terminado este primer bloque de exposiciones. Nos vamos a reencontrar a las 2 de la tarde. Estoy diciendo bien, ¿no? A las 2 de la tarde. La propuesta es que ahora salgamos y volvamos a entrar al mismo link. Más frescos, con la panza llena, el corazón contento, dispuestos a escuchar a Gabriela Müller, Valentina Merico y Ulises Strickner. Así que bueno, nos vemos en un rato. Muy bien, hasta luego. Bueno, muchas ¿Dejás gracias. de grabar, Gabriel? Un ratito.